para intentar descubrir qué demonios está pasando. Luego está Larry Johnson, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia, el rey de Sonar21.com y el autor de A New American Revolution en Substack, a cuyos artículos acudimos a menudo. Larry, bienvenido de nuevo al programa. Me divierte tu expresión. Complicado, sí. Esa es una forma de describirlo. ¿Qué tal un desastre total? Esa también es una de las maneras más suaves de llamarlo. Hay otros términos más coloridos, digamos, que probablemente sean más exactos. Pero bueno, tenemos lo que... Sí, podríamos usar el lenguaje de Donald Trump y que nos prohíba la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Probablemente nos... Exacto. Sí, de alguna manera ahí sí está permitido. Pero, hombre, déjame empezar a grandes rasgos. Quiero decir, el presidente Trump estuvo en CNBC, supongo que fue ayer por la mañana, hablando de que, ya sabes que lo acordado, Irán lo aceptó todo, que nos van a entregar su material reprocesado, que no van a hacer más reprocesamiento, nada de más enriquecimiento. Y por cierto, además me prometieron que nunca volverían a usar las straightened hormones. Todas esas cosas ya están resueltas, así que probablemente habrá un acuerdo. Pero en realidad planeo reanudar la guerra si no lo aceptan antes de medianoche. Eso fue lo que dijo por la mañana. Y luego ya sabes lo que pasó con todo el cambio de postura después de eso. ¿Qué opinas de eso? Y limitemos esto a un periodo de unas 10 horas de política estadounidense. Sí, no hay nadie en control. Es como estar en un avión que empieza a vibrar y a sacudirse. Miras hacia adelante para ver quién está en el asiento del piloto y no hay nadie. Es verdaderamente inquietante que el deterioro mental de Trump se acelere. Su comportamiento es cada vez más errático. Hemos vivido bastante como para haber visto presidentes anteriores que, independientemente de su competencia, por lo general controlaban el mensaje. Es decir, la administración tenía un mensaje único y no había confusión sobre cuál era la intención de Estados Unidos. Pero aquí no pasa eso. Como señalaste, por un lado Trump dice, «Oh, chico, un acuerdo es inminente. Irán ha aceptado todo». Y los iraníes dicen, «No lo hemos hecho». O dicen que han firmado, que tienen un alto el fuego en vigor. Y mientras ese alto el fuego está en vigor, Scott Bessent anuncia nuevas sanciones a Irán, cuando uno de los 10 puntos de su documento era levantar sanciones. Así que en lugar de levantar sanciones y mostrar cooperación con Irán, hacen exactamente lo contrario. Este tipo de política esquizofrénica, creo yo, en algún punto supera el cuento del niño que gritó, «Lobo». ¿Sabes? Él seguía gritando «Lobo», y al final llega el lobo y nadie hace caso. Creo que otros países simplemente han dejado de prestar atención y dicen, Estados Unidos probablemente vaya a reiniciar la guerra. Tenemos que estar preparados. No hay nada que esos países puedan hacer que satisfaga a Donald Trump. Y Trump ni siquiera está escuchando a sus propios asesores. Basado en ese artículo del New York Times de la semana pasada, donde todos excepto Pete Hegseth le aconsejaban que no atacara a Irán. ¿Y qué hizo? Dio la orden, atacar Irán. Así que ni siquiera está pensando, no razona a 2 o 3 pasos vista. El Wall Street Journal intentó sugerir que esto era como una táctica al estilo de Roy Cohn, ya sabes, de negociación. Que Trump, ya sabes, actúe como si estuviera loco. Es como Mel Gibson en la escena inicial de la primera película de Arma Mortal, donde empieza a comportarse como los 3 chiflados, dándose golpes en la cara y haciéndose el loco. Y Trump piensa que si actúa así de loco, según el Wall Street Journal, eso obligará a Irán a ceder, porque dirán, «Oh, no molestemos al loco, démosle lo que quiere». Pues esa estrategia no está funcionando, está resultando contraproducente, está teniendo exactamente el efecto contrario. Los iraníes se lo están tomando al pie de la letra, que va a intentar acabar con nuestra civilización y hay que prepararse en consecuencia. Así que, sí, esto es, y ahora mismo, mira, Gary, el enlace que, según el Canal 12, a Israel se le informó que el nuevo plazo de Trump para Irán termina el domingo. O sea, eso es dentro de 5 días. Es dentro de esa ventana de 3 a 5 días.
Y esto es lo que informa Fox News hoy. La extensión del cese al fuego durará solo de 3 a 5 días, confirmó un funcionario de la Casa Blanca a Fox. Así que eso valida, supongo, lo del Canal 12, aunque como nos mostraba Gary, hay otros medios israelíes que parecen decir algo distinto. Así que ni siquiera sé si eso está claro. Pues ahí está la confusión. Es una bola de confusión. Y en esa circunstancia, si eres uno de los receptores de ese mensaje confuso, tienes que asumir lo peor. Entonces, vale, van a atacar el domingo, y te preparas para ello, y los mercados empiezan a reaccionar. Y luego sale el taco Trump y dice, no pasa nada. Vamos a tener otra prórroga. Porque cuando te paras a pensar y dices, vale, ¿cuáles son las opciones militares reales? No hay opción de fuerza terrestre, no hay una opción viable, a menos que me expliques cómo vas a desplegar un contingente, digamos, de 2.000 tropas instaladas en cualquier lugar de Irak o de Irán. No se puede. ¿Qué? ¿Vas a lanzarlas en paracaídas? Vale, eso requeriría 22 aviones C-130 Hércules. Ay, hombre. Sí, porque un C-130 solo lleva 90 paracaidistas con equipo de combate. Haz las cuentas. Tenemos en total, lo miré, entre 330 y 350 aviones C-130. Así que, esencialmente, hablamos de tener que usar casi el 10%, bueno, en realidad alrededor del 8% de toda la flota para desplegar, y son aeronaves lentas vulnerables a ser derribadas. Así que lanzar paracaidistas en algún sitio no tiene sentido. Puedes hacer una misión de operaciones especiales donde, ya sabes, un avión y una pequeña unidad. Puedes llevar a cabo una incursión, pero entonces tienes que averiguar cómo demonios los vas a sacar de allí. Así que no hay opción de fuerza terrestre. No hay opción anfibia, porque los estrechos ahora están totalmente minados. Y no nos atreveríamos a meter uno de esos buques anfibios de asalto. A través del estrecho se verían como un pequeño portaaviones, serían hundidos en un abrir y cerrar de ojos, así que tienen que quedarse mar adentro, bastante lejos, para no estar al alcance de los misiles iraníes. Así que nos queda el poder aéreo, y en el poder aéreo estamos lanzando misiles aire-superficie de largo alcance y Tomahawks, de los que nos estamos quedando sin existencias, según reportó la cadena Cable News Network. Y la cadena Cable News Network es la fuente de noticias más fiable según Donald Trump, porque le dio el 100% de aprobación entre la gente que apoya Make America Great Again. Pero mira, nos estamos quedando sin. En realidad, la cadena Cable News Network se equivoca al decir que la mitad de todos los interceptores del sistema de defensa terminal de gran altitud se han acabado. Falso. Se han acabado. Precisamente iba a preguntarte por eso, porque la línea siguiente dice que los misiles Patriot han disminuido casi un 50%. Nos decías que, según tus cuentas, era mucho peor que eso, ¿no? Debe haber caído un 90%. Quiero decir, no es que conocemos las cifras producidas desde el año 2015 y les di el beneficio de la duda, la cifra más optimista. Y ya sabes, a menos que él simplemente no esté disparando los misiles, lo cual sería como decir, oye, tengo este coche precioso, necesito ir a la tienda a comprar víveres, pero voy a ir andando porque no quiero ensuciar ni estropear el coche. ¿De qué sirve tener el coche? Y lo mismo pasa con los misiles Patriot. Mejor no lo disparemos contra ese misil entrante porque así vamos a agotar nuestras fuerzas. No, China está ahí sentada viendo cómo continúa este espectáculo de mierda y están pensando, ¿sabes qué? Podemos agotar el arsenal de Estados Unidos sin tener que disparar un solo tiro. Dejaremos que Irán lo haga por nosotros, apoyaremos a Irán, lo respaldaremos y haremos que Estados Unidos sea como, ya sabes, Irán como Muhammad Ali con su táctica del rope a dope y Estados Unidos como Joe Frazier y se van a dejar noquear hasta el punto de agotar literalmente sus baterías Patriot y las unidades del sistema de defensa antimisiles terminal de gran altitud. Agotan los misiles Tomahawk, agotan los misiles aire a superficie de largo alcance y entonces China se dice, ahora realmente no tenemos nada que temer. Estados Unidos se ha agotado y Rusia igual. Quiero decir, deben estar pensando, ¿los estadounidenses están realmente tan locos? Bueno, déjame mostrarte algo aquí. Hablaste un poco de esto hace un momento con el presidente Trump. Déjame mostrarte aquí lo último que dijo hoy.
Esto es algunas de las cosas que ha publicado. Esto fue hace 2 horas. Publicó las cifras de audiencia de la última temporada de The Apprentice, de 2004. De eso es de lo que está publicando. Está, no sé, viviendo en otra época o algo así. Luego afirma que, gracias a él, Irán ha decidido no ejecutar a 8 mujeres. Irán dice, ¿de qué estás hablando? No hay 8 mujeres pendientes de ejecución, así que él se atribuye una victoria por eso. Al menos, según Irán, esas supuestas ejecuciones ni siquiera estaban en la lista. Luego vuelve y dice que porque Virginia votó anoche en una elección muy reñida para, básicamente, trazar distritos a favor de los demócratas en respuesta a lo que Trump hizo a favor de los republicanos en Carolina del Norte y Texas, pero este tiene que ser falso, así que cada vez que pierde una elección debe haber sido manipulada, etc. Así que vuelve a ese discurso otra vez, y veamos si puedo sacar este otro. Más temprano hoy, creo que fue justo antes de esto, voy a desplazarme un poco hacia abajo. Sección matutina. ¿Adoptará el presidente Trump la táctica de Sherman en la guerra contra Irán? Y descubres que se refiere a William Tecumseh Sherman en la guerra civil, cuando realizó la marcha hacia el mar y arrasó con todo a su paso. Y te quedas como, ¿qué es esto? Un flujo de conciencia. Quiero decir, una cosa es decir, oh, simplemente está loco, como un insulto. Pero hay que preguntarse en serio, ¿es realmente solo un insulto? No, es real. En el pasado, se podía sostener que, digamos, hace 10 años o hace 8, en su primer mandato, sí, podía usar tácticas y negociaciones extrañas, pero siempre existía una especie de filtro o control. No usaba lenguaje obsceno ni vulgar en público. Puede que lo usara en privado. Muchos lo hacemos. Hay una forma de hablar en público y otra en privado. Lo que ocurre es que, al perderlo, se reduce la función cognitiva y se pierde ese filtro. Y de repente dices en voz alta cosas que antes solo pensabas. Eso es lo que está haciendo. La prueba fue su reacción primero a Marjorie Taylor Greene y a Thomas Massie. Ambos lo apoyaron desde el principio. Y luego, su reacción a Candace Owens, Tucker Carlson, Alex Jones, Riley Gaines, Megyn Kelly y el Papa. Porque es un ataque personal despiadado. Los llama estúpidos, los califica de gente de bajo coeficiente intelectual, sin abordar el fondo de lo que decían. En el caso de Marjorie Taylor Greene, ella solo decía, «Señor presidente, usted prometió divulgar toda la información sobre Jeffrey Epstein, no ocultarla ni protegerla. Y ahora lo está ocultando». Por eso la atacó, llamándola traidora. Y cuando ella dice, «Oye, mis hijos están recibiendo, tienes que parar esto. Mis hijos están recibiendo amenazas de muerte». Y él dice, «Se lo merecen». No muestra ninguna empatía. Esos son signos y síntomas. Y luego esta confabulación. Estoy seguro de que cree que Irán indultó de repente a 8 mujeres o que iba a ejecutar a 8. Es totalmente inventado, pero él lo cree en su mente. Eso es lo que pasa. Ni siquiera puede distinguir la realidad de la falsedad. Si tonapaceno el pasto atacino somente seita. Si ponapaceno el sis tienda. Y obviamente eso es increíblemente peligroso cuando hay que decidir quién tomará decisiones sobre la guerra y la paz. Y aparentemente tenemos esto, Gary Shields, noticias de última hora del presidente Pezeshkian que dice que la República Islámica de Irán siempre ha dado la bienvenida y sigue acogiendo el diálogo y los acuerdos. La mala fe, el asedio y las amenazas son los principales obstáculos para una negociación genuina. El mundo presencia su discurso hipócrita y vacío y la contradicción entre lo que dice y lo que hace. Así que, si alguien en el mundo de Trump, o el propio Trump, piensa que esas amenazas de «hombre loco» harán que el otro lado se rinda, están teniendo exactamente el efecto contrario. Eso está fortaleciendo su determinación. Manténganse firmes. Y ahora lo último de Pezeshkian. Sí. Pues, de hecho, estamos viendo, lo llamaría una política paralela.
Estados Unidos usa las mismas tácticas y técnicas contra Rusia que contra Irán, solo con matices distintos. Y déjame darte un ejemplo concreto. En los últimos 2 o 3 días nos llega el mensaje: Dios mío, la guerra en Ucrania está estancada y que la economía rusa se está derrumbando. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje que se difunde. Ahora bien, no es cierto. De hecho, la economía rusa está bastante bien gracias al precio más alto del petróleo. Y luego, ayer con el tuit de Trump, vimos, hay unas increíbles divisiones internas en Irán, y hasta que las resuelvan no habrá negociaciones. Mientras que acaban de ver el mensaje de Pezeshkian, él está repitiendo lo que dice el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. No hay fracturas significativas dentro de Irán. Así que tienes esta propaganda de deseos ilusorios que, creo, está difundiendo la Agencia Central de Inteligencia. Ellos están promoviendo ese mensaje. Trump se lo cree. Así que se cree las mentiras que le alimenta su propia agencia de inteligencia, incapaz de distinguir entre una operación de información y lo que dice la inteligencia real. Pero las políticas se están basando en premisas falsas. Y otra vez con Scott Bessent. Ahora, según dicen, Scott Bessent no tiene demencia del lóbulo prefrontal, pero, por el amor de Dios, sigue insistiendo en que, tenemos un caos épico, llámalo como quieran, la actual guerra económica contra Irán, y que eso va a quebrar a Irán, que va a colapsar su moneda, que no pueden aguantar mucho más. Pero recuerda, ese es el mismo tipo que dijo que iba a superar a los iraníes, quitándoles las sanciones para que vendieran más petróleo a mejor precio. Así que ese es el genio que tenemos. Toma eso, ya sabes, sin decir nada. Sí, no, él se cree una especie de geoestratega, un pensador estratégico. Y, bueno, el tipo es un payaso. Así que, ya sabes, Irán. ¿La economía iraní está sufriendo algo? Sí, pero tienen opciones. Está el mar Caspio, tienen la frontera abierta con Rusia, cuentan con Turkmenistán, toda esa frontera está abierta, cuentan con Pakistán, esa frontera está abierta, no tienen que preocuparse por algo que llegue por barco. Todo puede ir por ferrocarril o por carretera, con camiones convencionales, pero Estados Unidos sigue vendiéndose esta tontería de que los tenemos justo donde los queremos y somos nosotros los que seguimos disparándonos en el pie. Somos nosotros los que tenemos opciones limitadas y seguimos imaginando que controlamos esto, ya sabes. Se me olvida que General lo decía ayer. Sí, solo tenemos que meter como 10.000 tropas en Irán. ¿Cómo demonios las vas a llevar hasta allí? Quiero decir, ¿recuerdas cómo era en las zonas de concentración en Kuwait y Arabia Saudita, verdad? Y quizás esquivabas algunos misiles Scud, pero los misiles Scud no eran para nada tan efectivos y en cuanto a precisión, eran pésimos. Bueno, hoy dime dónde las pondrías. Vas a decir, tenemos que poner nuestra zona de concentración fuera del alcance de un misil balístico iraní. Vale, eso significa que estás a 2.000 millas de distancia. Lo 1.000... De hecho, Larry, antes de que entrara el alto el fuego, uno de los últimos objetivos alcanzados en la costa saudí fue un puerto llamado Al-Qubail. Eso me llamó la atención porque recuerdo que estaban atacando, creo, infraestructura energética allí. Y recuerdo que ahí desembarcamos. Ahí fue donde llegaron nuestros buques de carga roll-on/roll-off, con nuestros tanques, transportes blindados de personal y todo lo demás. Y, ya sabes, ahí descargamos todo. Y digo, hombre, si intentáramos eso hoy nos caeríamos bajo una lluvia de misiles muy precisa, así que no podríamos hacer la tormenta del desierto hoy. Pero mencionaste hace un momento a un general. Ahora bien, una cosa es si hablamos del presidente Trump, que claramente tiene una capacidad cognitiva reducida y que, creo, se está deteriorando a un ritmo creciente. Así que se puede decir que eso es problemático. Entonces podrías decir, bueno, los que rodean al presidente y no padecen eso, probablemente le hablarán y le dirán, señor, tenemos que hacer algunas cosas de forma distinta, uno pensaría. En cambio, aquí está el general Keith Kellogg haciéndolo. Creo que debemos terminarlo.
Y creo que el presidente Trump es partidario de imponer un embargo, un bloqueo, para cortarle su sustento económico. Pero yo iría aún un poco más lejos. Soy de los que dicen, tomar algo de territorio. Eso no significa marchar sobre Teherán, pero puedes tomar la isla Karg, que concentra el 90% de sus exportaciones de petróleo. También puedes tomar las islas del estrecho, como Irak, que es su isla de mando y control, o Geisha. Tienen la capacidad para hacerlo, y entonces la controlas. De verdad, entonces la controlas. Es decir, Larry, esto no es solo un grupo de analistas, no es solo un comentarista. Este es un tipo que fue asesor de seguridad nacional del vicepresidente y de la primera administración de Trump, y fue comandante de la 82.0 División Aerotransportada, y hace estas declaraciones. Me deja boquiabierto. Si yo fuera segundo teniente diría, espera, algo no cuadra. ¿Qué dices? De nuevo, general, ¿cómo va a llevar las tropas hasta allí? No tenemos un teletransportador de Star Trek, así que o los lanzas desde el aire, o los llevas en una aeronave de ala fija, aterrizas y los dejas salir por la parte trasera, o intentas un desembarco anfibio. Bueno, ya sabes, los sistemas de defensa aérea en Irán siguen intactos, ¿no? Pregúntale al piloto de ese F-15 que fue derribado cerca de Isfahan, o al piloto del A-10 que fue derribado. Quiero decir, Estados Unidos ha perdido algo así como 48 aeronaves. Así que no fue solo por metralla o por colisiones con aves. Y entonces haz las cuentas. ¿Qué tamaño de fuerza sería necesario para tomar una isla? Creo que la población de Karg es de unos 10.000 a 15.000. Así que vas a necesitar 2.000 tropas para intentar controlar a 10.000 personas. Eso podría ser un poco difícil, pero como hablamos antes, 2.000 tropas, haz la cuenta. Metes 90 paracaidistas a bordo de un C-130. Así que serían unas 22 o 23 de esas que tendrían que entrar. Como señalas, una cosa sería que Donald Trump diga tonterías así, porque no sabe mejor, y no se ha tomado el tiempo de informarse. Pero por el amor de Dios, Keith Kellogg debería saberlo mejor. Solo puedo suponer que pasó demasiado tiempo en altura sin oxígeno. Sí. Pero eso nos lleva al punto de que, si estos son los que tienen la oreja del presidente y no puedes acusarlos de tener problemas en el lóbulo frontal, quiero decir, eso es justamente lo que piensan. Mencionaste a Besson, agrégalo a esa lista. Pero la pregunta será, ¿hacia dónde se dirige esto? Y no se queda ahí. También está en los medios. Aquí, más temprano hoy en Fox News, Jennifer Griffin y Harris Faulkner conversaban. El plazo de 3 a 5 días para el cese al fuego del presidente Trump coincide con la llegada en los próximos días a la región de un tercer grupo de ataque de portaaviones, el portaaviones Bush de la Armada. Porque informó y recordó a todos que Irán en realidad nunca aceptó el cese al fuego. Eso es interesante porque acusaron al bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz de violar el cese al fuego, pero esperan que se respete. Bueno, la verdadera pregunta, Harris, es ¿quién está negociando en nombre de Irán? ¿Quién está a cargo allí? Y la verdad es que todavía no está claro. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y su fuerza naval hacen una cosa, y el presidente del Parlamento dice otra cosa a Pakistán, así que es muy difícil saber qué está pasando realmente y qué sucede con el liderazgo de Irán ahora mismo. ¿Sabes qué? Vamos a indagar. Adelante, adelante. Bueno, ya dije que ella sigue repitiendo esa mentira de que hay una gran división. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica hace una cosa y Posetsky o Galibov hace otra. El presidente del Parlamento. No, no es cierto. Simplemente lean los mensajes que emiten. No son contradictorios en absoluto. ¿Y sabes qué? Incluso quería ir un paso más allá. ¿A quién le importa? ¿Qué importa si están, si tienen? Quiero decir, creo que mencionaste que The Wall Street Journal y algunos artículos de The New York Times han estado analizando lo que ha pasado entre bastidores en distintos puntos de decisión de la administración Trump. Y siempre habla de eso. Quiero decir, creo que hasta lo dijiste. Trump y Seth estaban por un lado y el vicepresidente Vance y algunos otros por el otro. Tenemos divisiones internas. Eso es normal. Así es como siempre ha funcionado. Y sin embargo hay este mensaje de que eso significa que, oh Dios, no están unidos. ¿Qué tiene eso que ver con el equilibrio de poder? ¿Qué tiene que ver eso con si puedes o no tomar Kargil y con si puedes o no abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza? ¿Por qué nos empeñamos en eso? Sí, bueno. Y otra vez, ¿qué se logra? Tomando la isla Karg. Así que la idea es, bueno, entonces cortaremos la capacidad de Irán para exportar petróleo.
No, no lo haremos. Tienen alternativas para eso. Así que eso es un caso en que están trabajando con información errónea o no están escuchando el análisis de inteligencia. Quiero decir, cualquiera de las dos es bastante posible. Pero vuelve a la pregunta, ¿cuál es el objetivo estratégico? ¿Y el objetivo es garantizar que Irán no construya un arma nuclear? ¿Ese es realmente nuestro objetivo? Y yo sostengo que no, no lo es. Usamos la amenaza nuclear como excusa para justificar. Queremos destruir la República Islámica. Y, ¿sabes? Se basa en esta mitología de que Irán ha estado matando a estadounidenses durante 46, 47 años sin descanso, y nosotros no les hicimos nada, simplemente nos atacaron de improviso. Y es como, ¿qué? Y de hecho, sin dar nombres, te diré, fuera del aire, con quién estaba intercambiando un político estadounidense muy prominente, ahora retirado, pero que sirvió en un puesto muy alto dentro del Congreso, y este caballero difundía información que afirmaba que el ataque a las embajadas de Estados Unidos en África Oriental en 1998 fue llevado a cabo por Irán. Y yo dije, no, eso fue Al-Qaeda. O que el ataque a las Torres Khobar en Arabia Saudita fue obra de Irán. Y yo dije, no, no. De hecho, uno de mis buenos colegas estuvimos juntos en el programa de formación profesional. Él era el jefe de la base en Khobar Towers. Fue volada por Al-Qaeda. Y lo curioso es que John Brennan era el jefe de estación en Riad. Y mi amigo era el jefe de base allí en Riad. Y Brennan restringió cualquier recopilación de inteligencia de la CIA sobre saudíes implicados en terrorismo. Permítanme repetirlo. John Brennan impidió que mi amigo y los otros oficiales de la CIA en el país obtuvieran información sobre vínculos saudíes con Al-Qaeda y el terrorismo. Mi punto es que todas estas mentiras y esta desinformación siguen circulando. No es totalmente su culpa. Supongo que es fácil culpar a Trump por los lapsos mentales. Pero mira, cuando además te alimentan con una dieta constante de estiércol, no es culpa tuya que empieces a relinchar. Y sus asesores de seguridad nacional no lo están asesorando bien. Necesita decirles a algunas de esas personas que se vayan, que lo dejen en paz. Necesita la verdad, pero no la está recibiendo. Pero ese no Entonces, si hablamos de cómo vamos a decidir a dónde iremos ahora, si en 3 a 5 días volveremos al conflicto, si intentaremos negociar otra cosa o si intentaremos simplemente aguantar más que Irán, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Y antes de eso, hay otro fragmento que quiero mostrarles, de otro supuesto experto en Fox News esta mañana que hablaba de todo este tema de quién está al mando, pero escuchen sus sugerencias. Creo que hay una división faccional real y que el liderazgo, dominado por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, cree ahora que el tiempo les favorece. Creen que pueden soportar los costos mejor que nosotros, y en este punto sienten que, si aguantan, tendrán que ceder menos en estas negociaciones. Así que creo que en este punto es una prueba para nosotros. La respuesta correcta a esa prueba es mantener el bloqueo. El bloqueo responde a lo que están haciendo para intentar ejercer presión sobre el estrecho de Hormuz. No subestimemos el impacto de un liderazgo dominado por quienes son realmente ideológicos y que piensan que cualquier concesión en este punto resta a esa ideología y reduce el apoyo que tienen entre quienes están más comprometidos ideológicamente. No me quedó clara esa última parte. Estaba hablando de Benjamin Netanyahu o de alguien en Irán por esa cuestión ideológica, pero analicemos la premisa de lo que sugirió. Está sugiriendo que podemos aguantar más que Irán. Creo que incluso si les dieras bajas calificaciones a los iraníes y a su resistencia, que no es buena según la historia,
pero digamos que no afirmas que solo podrían aguantar 3 o 4 meses, y digamos un bloqueo entonces los pondría de rodillas. Supongamos que crees que eso es verdad. No podemos aguantar 3 o 4 meses con el estrecho cerrado, y aún así parece que eso es de lo que habla la gente. Aquí tienen un ejemplo. Esto es de hoy. La inflación de alimentos. Los costos para las empresas alimentarias subieron un 7,9% interanual en marzo. Y esto se debe básicamente al aumento de los costos del combustible. Todavía falta ver el impacto de los aumentos en fertilizantes y demás. Por lo tanto, cada mes que esto continúe, esas cifras siguen subiendo porque el precio del combustible sigue aumentando y la cantidad de productos petrolíferos que se producen, que se usan como insumos, también está disminuyendo. ¿Cómo podemos tener un plan de acción, Larry, que no contemple nada más que una semana más o menos como plazo? Sí, bueno, primero, cuando vi a Dennis me eché a reír. Le di una paliza. Bueno, está bien. Cuando mi hijo era como una versión de George Foreman. Bueno, fue indirecto. Fue a través de equipos de béisbol. Él y un tipo llamado Neil Kerwin, que era el presidente de la American University, tenían un equipo de liga infantil, chicos de 10 a 12 años. Y entonces yo, mi hijo y mi sobrino, yo me hice cargo como entrenador del equipo. En nuestro tercer año, el primer año que jugamos, fuimos los Bad News Bears. Perdimos todos los partidos. En el tercer año ganamos el campeonato y vencimos a su equipo. Ahora bien, su equipo había estado junto estos chicos estaban juntos desde que tenían 6 años. Ahora tenían 12, llevaban 6 años juntos. Así es. Derroté a Dennis Ross. Y sabes que Dennis Ross es tan buen analista político como lo fue manager de un equipo de béisbol. Así que lo que dijo es simplemente una tontería. Lo que se ha expuesto durante esta guerra son los límites del poder militar de Estados Unidos. Una cosa es decir, somos el ejército más poderoso del mundo. ¿Cuántos misiles hipersónicos tenemos? Bueno, ninguno. Sí, Irán tiene algunos, China tiene algunos, y Rusia sin duda tiene algunos, pero nosotros no tenemos ninguno. Ah, bueno. Así que la gran potencia depende de los portaaviones, que en realidad fueron construidos para la guerra del siglo XX, no para la del siglo XXI, porque no pueden esquivar los misiles hipersónicos. Y los hipersónicos tienen la ventaja, pueden dirigirse y maniobrar, o los misiles de crucero que ahora están disponibles. Todo esto, yo los llamo, son aviones kamikaze modernos sin pilotos. Estados Unidos tuvo un adelanto al final de la Segunda Guerra Mundial de cómo sería el futuro para los portaaviones. Si tienes una aeronave que puede llevar un explosivo y, ya sabes, golpearte sin tener que matar a un piloto, tienes problemas, y ninguna defensa aérea va a proteger a esas aeronaves. Así que, en general, hemos expuesto las debilidades de Estados Unidos, incluida nuestra capacidad de producción. Se nos están acabando. Estamos agotando de manera severa las reservas de toda una clase de armas. Y pretender que esta guerra con Irán se acabará en una semana o 2, no lo será. Y podemos seguir contándonos estas mentiras de que, hay una gran división en Irán, no son populares. ¿Sabes? La gente que dice eso olvida que durante la Revolución Americana de 1776, ¿sabes qué porcentaje de los colonos americanos apoyaba esa guerra entonces? 40%. Bien, del 40 al 45%. Hay otro 20% que no les importaba una cosa u otra, y el resto estaba firmemente del lado de Gran Bretaña. Así que solo lo uso como ejemplo para mostrar que nosotros ponemos el listón demasiado alto. Si conseguimos que la mayoría de la gente esté con nosotros, no resistirán. No, ya hemos demostrado que incluso una minoría fuerte y comprometida puede gobernar un país, pero ese no es el caso con Irán. Irán en realidad está más unido ahora de lo que ha estado en sus 46, 47 años de historia, porque fue atacado de manera cobarde desde el exterior que asesinó a niños. Y eso, ¿sabes? Los estadounidenses que aún recuerdan el 11 de septiembre, recuerdan lo indignados que estuvimos por lo que consideramos un ataque cobarde y sin provocación. La ira que unió a los estadounidenses. Irán está experimentando la misma maldita cosa. Y aún así,
tontamente fingimos que no tienen las mismas emociones que nosotros. Sabes, me pareció muy revelador anoche en Teherán, antes de que se anunciara que el presidente Trump había prolongado la tregua. Básicamente había un desfile en Teherán con lanzadores de misiles y gente con banderas y todo eso sabiendo que la tecnología satelital podría verlo. Y existía el riesgo de que fuera atacado. Y a la gente no le importó. Estaban ahí, ya sabes, apoyando a su bando. No creo que estuvieran protestando exactamente para derrocar al régimen. No estaban vitoreando como diciendo, qué bien, la tregua se prolonga. No celebraban por eso. Al principio aplaudían porque pensaban que la tregua había terminado. Sí, eso fue antes. Y están dispuestos a seguir luchando. No, hemos entrado en un territorio nuevo y todavía intentamos usar la aritmética del siglo XX en vez de la del siglo XXI. Y otra vez, no entendemos a Irán. Nos hemos convencido de que los iraníes mataron a 45.000 manifestantes. El número real, según Irán, está en torno a 3.500 y no todos ellos eran manifestantes. Muchos de esos fueron personas tiroteadas y asesinadas por elementos armados por la Agencia Central de Inteligencia, como admitió Trump. El propio Trump lo admitió, sí. Sí. Así que, ya sabes, Irán han enfrentado subversión, han afrontado un ataque, y están reaccionando como lo haría cualquier país normal en esas circunstancias. Nosotros, en Estados Unidos, vivimos bajo esta ilusión porque en realidad nunca hemos sido atacados aquí de forma significativa. E incluyo el 11 de septiembre en eso. Eso fue, ya sabes, menos de 4.000 muertos. Bueno, eso es una tragedia. Pero no fue, ya sabes, que estuviéramos viendo ataques masivos por todo el país. Sí. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Porque hemos visto que los primeros 40 días de esta guerra agotaron todo esto. Y aun si dices, bueno, no por ahí, lo siento. Incluso si aceptas estas cifras al pie de la letra y dices que hemos consumido el 45% de esto, o la mitad, o el 30%, en 40 días. Así que si decimos, vale, lo reiniciamos como quiere el general Kellogg y van a atacar los objetivos que se fijen, ¿qué vas a hacer dentro de otros 40 días, cuando ya casi hayas agotado todo eso? Tendrás que usar ahora sistemas Patriot Advanced Capability 2 y versiones más antiguas, que son menos capaces, otros misiles que tenemos en gran cantidad pero que te obligan a acercarte más al objetivo, te harán más vulnerable y tienen menos potencia. Y si los primeros 40 días no los obligaron, ¿qué vamos a hacer en los segundos 40 días? Y entonces hablas de otros 2 meses, para cuando esto termine con todos esos precios subiendo aún más y las escaseces acelerándose y profundizándose. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vamos? Porque todo esto está a la vista. ¿Y quién rodea al presidente Trump y condiciona su manera de pensar? ¿Hacia dónde crees que va esto? Sí, creo que va a depender, por así decirlo, del mercado de valores y del mercado de materias primas. Siguen entreteniéndose con esta fantasía de que la guerra está casi terminada, que Trump tiene el control, que no hay manera de que Irán pueda ganar. Vamos a desglosarlo. Hay una dimensión militar y otra económica. En el aspecto militar, Estados Unidos va a lanzar ataques y, esta vez, muy probablemente, se van a derribar más aeronaves estadounidenses dentro de Irán y habrá personal militar estadounidense detenido como prisioneros de guerra. Y eso por sí solo va a aumentar dramáticamente la presión sobre Trump, porque es como una repetición de la crisis de los rehenes iraníes que mantuvo a Estados Unidos ocupado desde el otoño de 1979 hasta el 21 de enero de 1981, cuando todos los rehenes estadounidenses fueron liberados. Y tienes esa dinámica. Vas a ver que las ofensivas de Estados Unidos no van a tener el efecto dramático que Trump promete. No van a quebrar a Irán, sino que reforzarán su determinación de contraatacar. Y mientras Estados Unidos pretende que va a asestar grandes golpes a Irán, Irán golpearía a Estados Unidos e Israel. Israel no está en condiciones de soportar el castigo que recibirá. Irán ha jurado que hará más y lo hará a una escala mucho mayor. Entonces Trump se enfrentará a la realidad
de que no tiene opciones para escalar, puede llegar a usar un arma nuclear. Eso implicaría demasiadas otras cuestiones con los rusos, los chinos, los pakistaníes y los norcoreanos. Eso podría salirse totalmente de control. Así que va a estar frustrado en el plano militar y, mientras tanto, en lo económico, como señalaste, la inflación seguirá disparándose y se acelerará. Y fíjate, justo ayer, Kazajistán anunció que cortará el suministro de petróleo a Europa y a Alemania en particular. Eso representa una porción importante del combustible alemán. Tienen, 8, 9 días hasta que eso se corte. 8 días. Se corta el 1 de mayo. ¿Y qué van a hacer? ¿No es que haya abundancia de petróleo? El 20% del petróleo mundial está ahora fuera de circulación o retenido en el Golfo Pérsico. Así que toda esa cascada económica va a ser como el comienzo de un tsunami. Al principio es un tsunami. El agua se retira. La playa parece despejada. Mira, todo está en calma. Y de repente, ¡uy!, viene la ola. Y la gente no puede escapar. Eso es lo que va a pasar. Veamos lo que está pasando justo ahí. Esto es de hace 2 horas. El parlamentario Galibov, que además es su jefe negociador, acaba de publicar esto. Un alto el fuego total solo tiene sentido si no se viola con un bloqueo marítimo y con la toma de la economía mundial como rehén. Y si se detiene el belicismo sionista en todos los frentes, reabrir el estrecho de Hormuz es imposible con una violación tan flagrante del alto el fuego. No alcanzaron sus objetivos mediante la agresión militar, ni lo harán mediante la intimidación. La única vía es reconocer los derechos de la nación iraní. Ahora, Larry, ellos pueden hacer ese tipo de afirmaciones en este momento. Saben hacer cuentas. Pueden ver ese informe por su cuenta, no lo necesitan. Cuentan con inteligencia que pueden recabar por su cuenta. Pero se dan cuenta de la carencia de capacidades que tenemos, porque al final no importa cuántos portaaviones, barcos, destructores y cazas F-35 o F-22 tengamos, no importa cuántos de esos tengas, lo que importa es cuántas armas tengas, lo que importa es cuántos misiles, y si no tienes misiles para ellos son inútiles, son pisapapeles. Y nos falta eso para librar una guerra. Irán, en cambio, tiene el estrecho en su poder y no hay nada que puedas hacer para obligarlo a salir. Y aunque no les guste lo que ocurre, pueden mantenerse así durante meses. Hay toda razón para pensar que pueden. Nosotros no podemos. Entonces, en algún momento, no tienen el presidente o su entorno que reconocer que si seguimos por este camino ficticio, literalmente nos vamos a estrellar, sí. En última instancia, creo que dependerá de John Ratcliffe y, en menor medida, de Tulsi. Tristemente, Tulsi ha sido, ya sabes, una persona irrelevante durante todo esto y la están excluyendo de las reuniones, pero en materia de inteligencia, Ratcliffe es quien finalmente puede intervenir, con Kane y, ya sabes, me dijo ayer un amigo en común ligado a ese ambiente que Kane y Ratcliffe están cada vez más preocupados por Trump y su conducta y por cómo está estrechando las opciones de Estados Unidos y poniendo al país en riesgo. Así que esos dos podrían realmente intervenir y por fin plantearlo como un problema que impida a Trump hacer algunas de estas cosas. Podría empeorar mucho la situación para Estados Unidos y entonces dejar claro que, oye, parte de esto ya ha empezado a salir a la luz. Sale un informe hoy sobre que la Agencia Central de Inteligencia está preparando un informe que dice: miren, Irán en realidad es más fuerte militarmente de lo que pensábamos, que además tienen más armas de las que creíamos y han podido reabastecer algunos de los misiles que lanzaron. En realidad los han estado produciendo, fabricando durante las últimas 2 semanas. Sus ciudades subterráneas de misiles están siendo bastante eficientes en eso. Así que, ya sabes, eso es una señal de que por fin están presentando la inteligencia ante el Congreso, que no va a andarse con contemplaciones. Y en realidad dirán qué tan grave es, y que, a pesar de todas las fantasías de Trump, si esos dos le hacen ese argumento en privado, al final podría verse obligado a ceder. Pero de nuevo,
El problema es su conducta errática. Podría ponerse histérico y empezar a gritarles que lo están socavando. Y esto ya lo viste. Salió con ese mensaje disparatado citando cuánto duraron las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que se le olvidó mencionar ahí es esa guerra de 20 años en Afganistán. Dios, ¿quién fue presidente durante 4 de esos años? A ver, déjame pensar. Así sería Donald Trump. Entonces, ¿por qué no terminó esa guerra? Ahora, según se informa, lo intentó. Sí, pero no lo logró. Sí, pero no lo logró. Insieme tintesinos carreteis, keiteralovilas keite, consorekayash, pololovere, cas, kayash, conseraise, pies, kei. Él era el presidente. No tenía por qué. No es que no pudiera hacerlo. Eligió no hacerlo. Y lo sé porque Doug McGregor tenía la orden en la mano para ponerle fin durante su mandato y Trump se dejó persuadir para no hacerlo, pero me desvío. No, ese es el punto. Así que Trump no rinde cuentas, no asume responsabilidad. Todos los demás le están siendo injustos. Él es la víctima. Y mientras tanto, él está liderando Estados Unidos. Creo que, ya sabes, la analogía es que estás en el Titanic y ves el iceberg y no frenas. Así que vamos a chocar de lleno contra él. Déjame preguntarte en los últimos minutos que nos quedan. Dado todo lo que has contado sobre el lado iraní y el estadounidense, lo bueno, lo malo, lo feo, las limitaciones, las capacidades, todo eso, ¿dónde estamos ahora mismo? Dado dónde estamos, especialmente lo que acabo de mostrarte, ¿cuál es la posición negociadora de los iraníes y su punto de partida incluso para entrar en un alto el fuego sostenido? ¿Qué tendrá que hacer Estados Unidos? ¿Cuál es el escenario ideal ahora mismo? ¿Qué tipo de condiciones tendríamos que aceptar para sacar esta guerra de la mesa? Trump insinuó eso cuando dijo que iba a hacer algo mejor que el Plan de Acción Integral Conjunto. Y el hecho es que, si intentan convertirlo todo en lograr un compromiso firme de Irán de que nunca va a fabricar un arma nuclear y que se establezcan procedimientos de inspección, si logras ese acuerdo. Ahora bien, dicho eso, anoche publiqué en Sonar 21 un resumen del Plan de Acción Integral Conjunto original de 2015. Se tardó 18 meses en negociarlo. Y me refiero a que entraba en detalles minuciosos sobre qué plantas nucleares y qué instalaciones en Irán podrían operar, qué tipo de inspecciones se llevarían a cabo, qué nivel de enriquecimiento se permitiría a Irán, qué sanciones, ya sabes, un acuerdo muy complicado. Trump podría conseguir uno de esos acuerdos. Y, ya sabes, el mayor problema del Plan de Acción Integral Conjunto, si quieres llamarlo problema, era que tenía un límite de 10 años. No era un acuerdo permanente. Así que el gran cambio sería que Trump podría decir que había ganado y que ahora tenía un acuerdo permanente. Reactivaremos el Plan de Acción Integral Conjunto con algunos ajustes. Irán exigirá que se levanten todas las sanciones de inmediato. No vamos a esperar, no vamos a implementarlo por fases. Se levantan ahora. Aceptaremos que sea permanente. Entonces podría proclamarse vencedor. He impedido que Irán obtuviera un arma nuclear. Esa sería su manera de marcharse con la victoria. Pero eso dejaría a Israel en el limbo. Y ahí está el problema. Espera, antes de que llegues a lo de Israel, los iraníes dijeron, de ninguna manera ni de broma, nos vamos a ir sin controlar el estrecho. ¿Cómo va a arreglar eso? Bueno, dirá que sufrieron daños, así que sí, el estrecho será la manera de que recuperen el dinero por los perjuicios sufridos. Sí, puede, ya sabes. Simplemente puede decir. Sí, puede mentir ha mentido sobre todo lo demás. ¿Por qué no mentir sobre eso también? Sin duda, en su repertorio tiene esa táctica. Sí, bueno, pero en cuanto a Israel, Bueno, del lado israelí se van a poner furiosos. Pero se han estado suicidando esta semana. O más bien no despacio, sino rápidamente. Esa imagen, entonces, el odio sionista hacia los cristianos, se ha dejado bien establecido. Ahora hay abundantes videos en YouTube que muestran a estos judíos ultraortodoxos escupiendo a cristianos que salen de las iglesias, niños escupiendo a cristianos. Luego estuvo el bloqueo del Domingo de Ramos y de la Pascua en la iglesia del Santo Sepulcro, donde Israel cerró eso, y eso provocó protestas. Pero al final, ya sabes, la gota que colmó el vaso fue el video de ese soldado israelí
usando un mazo contra la estatua que simboliza la crucifixión de Jesús. ¿Sabes? Lo llamé violencia judío contra judío porque, claro, Jesús era judío. Y aquí tienes a este judío moderno, ya sabes, golpeando a Jesús. ¿Sabes qué? No es buena imagen. Eso finalmente encendió algunas alarmas en todo el mundo cristiano. Incluso algunos que habían sido acérrimos defensores de Israel. Hombre, ¿se lanzó Bibi Netanyahu también? ¿O no? Nosotros amamos a los cristianos. ¿De verdad? Miren qué. Vamos a ver. El Islam dice que Jesús es un profeta santo. ¿Y ustedes qué dicen? Que Jesús no era nadie. Los musulmanes dicen que María, la madre de Jesús, es una mujer santa. ¿Y ustedes qué dicen? Oh, su Talmud dice que ella es una prostituta. Oh. Así que quizá haya algo de cierto en ese odio mostrado contra los cristianos. Y mira, Netanyahu está... ¡Oh! Vamos a sancionar a esos dos tipos. Los pusieron de baja por 30 días. ¡Ah! ¡Qué castigo! A ver si lo entiendo bien. Me sacan del frente donde me están disparando y pueden volarme y me mandan a casa 30 días de vacaciones. ¡Oh! Sí, por favor, castígame. El sufrimiento. El sufrimiento. Vamos, en serio. Bien, entonces hay muchos obstáculos, en resumen, para tu mejor escenario. Ahora, ¿cuál es tu escenario más probable? ¿Qué crees que hará Trump a corto plazo? Digamos, en las próximas 3 semanas. Él lo autorizará. Tienen el plan. Este plan lleva en marcha al menos un mes. Una campaña masiva de bombardeos. Van contra la infraestructura, los centros de energía. Pero Irán también tiene voto. En cuanto Estados Unidos lo lance, porque Irán está siendo muy cuidadoso de no tomar ninguna acción militar por la que se le culpe de romper el alto el fuego. Lo hacen por respeto a Pakistán y por respeto a China. Y por cierto, el profesor Morandi me dijo justo antes de tu programa que Irán no rompería el alto el fuego. No serían ellos quienes lo hicieran. Sí. Así que ellos, aunque tal como lo presenta Occidente, la captura de algunos abordaron ahora 2 barcos, pero según informan, otros 30 lograron pasar el bloqueo. Así que creo que la postura de Irán será protestar por eso. Lo archivarán para ocuparse de ello después. Pero no van a reaccionar militarmente a eso. Pero cuando empiece ese ataque, van a responder y hay al menos una base militar, una base de la Fuerza Aérea en los Emiratos Árabes Unidos y luego Ali Jabel, el puerto, que también es una gran zona franca. Está Al Udeid en Qatar. Hay 2 bases distintas en Arabia Saudita. Hay 5 en Kuwait. Todos esos serán atacados una y otra vez. E Israel también será golpeado y atacarán el centro de energía en Israel para que ellos también sufran el mismo destino que se espera para Irán. La diferencia es que Irán tiene un sistema mucho más descentralizado. El de Israel es mucho más centralizado. Y un punto que, ya sabes, sé que el profesor Miranda ha planteado y que yo también mencioné, es que cuando llegas a mediados de mayo en Qatar, está tan caliente como un horno de pizza. Sí. Estuve allí el 20 de mayo de 2006 y no podía creer lo caluroso que era. Y luego vienen las tormentas de arena. Ya sabes, eso siempre es divertido. Así que si los centros de energía caen, si no hay electricidad disponible, esas ciudades en Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos van a tener que ser abandonadas. Y, ya sabes, tengo algo de experiencia personal en eso. Durante Tormenta del Desierto llegamos a la zona, y creo que fue el 5 de diciembre de 1990. Y luego, claro, vino la Guerra de los 100 días o como se llamara. Y nos llevó tiempo poner todo en orden para salir de nuevo por los mismos puertos, etc. Nos fuimos como a mediados de abril.
Y en realidad hubo un momento entre febrero y marzo en que había escarcha en algunos de nuestros tanques, pero hombre, para cuando nos íbamos allí aquello era un horno. Y eso en abril. Sí, sí. No, o sea, el clima se convierte en un factor. Y eso también afecta el mantenimiento y el rendimiento de las aeronaves, tanto de los helicópteros como de las de ala fija. Quiero decir, si estás planificando, tienes que tenerlo en cuenta. Y creo que parte de nuestra planificación apesta. No lo hemos pensado del todo, pero los iraníes sí. Y a Irán no le va a afectar igual, como te dirá el profesor Miranda. Él puede sentarse en su casa, mirar por la ventana y ver las montañas al fondo cubiertas de nieve, así que, ya sabes, no estás lidiando con temperaturas de 60 grados Celsius o 120 grados Fahrenheit. Así es. Y eso, mira, te voy a contar algo curioso. Estaba en Al-Udeid, salí del comedor y tenían, de hecho, un camión de Burger King. Me dije, me apetece un Burger King, miré las instalaciones recreativas y al lado habían construido un minigolf. Era la 1 de la tarde, 120 grados Fahrenheit, y había 4 jóvenes soldados jugando al minigolf. Dije, vaya, estos tipos son duros. Elsa, Sí. Mira, no pinta nada bien, porque si hacemos lo que sugieres, y si Trump finalmente, ya sea el domingo o antes o después, vuelve a cualquier versión militar, si escucha al general Keith Kellogg, lo único que vamos a hacer es aplazar la fecha potencial de esta resolución hasta el futuro lejano, y todos esos problemas financieros y económicos, el petróleo, el gas, los fertilizantes, todo eso solo va a seguir acumulándose. Y no sé cómo salimos de esto. No sé cómo va a salir él de esto. Sí, no, estoy de acuerdo. Si estuviera rodeado de gente intentando disuadirlo, sería otra cosa. Pero cuando tienes a Jack Keane llamándole y a Lindsey Graham, Kellogg, Lindsey Graham, y al parecer Mark Levin es otro más. Ah, sí, él definitivamente está diciendo que sí, que deberíamos ir y rematar el trabajo como hizo Patton con el Tercer Ejército. Eso lo dijo hace un par de días también. Así que esos son todos los tipos que son los que rodean al presidente, pero necesita que tú vayas a verlo, a ver si podemos lograr que entres y tal vez hacer que entre en razón. ¿No le gustaría escuchar lo que tengo? Sí, pero yo sí. Sí. Y también todos los soldados en alta mar. De hecho, sé que se nos está acabando el tiempo, así que brevemente, porque sé que tienes algo de contexto. ¿Cómo está la moral de nuestras tropas en el frente cuando ven todo este ir y venir y las cosas raras que salen de Washington, Distrito de Columbia? Sí. De hecho, déjame leer un mensaje de un amigo mío que está desplegado. Y le pregunté, le dije, ya sabes, Irán ciertamente no va a aceptar conversaciones hasta que se levante este bloqueo y se retiren las sanciones. Y me respondió, dijo, a mí y a los chicos realmente no nos importa un carajo. Esto no fue popular desde el principio y está empeorando muy rápido. Todo el mundo está cabreado. La moral está hecha mierda. Parece que nadie en la sala de control está al mando ni tiene ni idea de qué carajo está pasando. Así que yo diría que la moral está estupenda. Vamos al grano. Es difícil imaginar cómo podría ser distinto. Te lo diré, sé que ya casi se nos agota el tiempo. Una de las cosas que, durante la operación Tormenta del Desierto sobre todo, sabíamos era que contábamos con el apoyo de todos. Contábamos con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Congreso se había pronunciado a favor. Sabíamos que teníamos el respaldo del pueblo estadounidense. Teníamos tropas a ambos flancos. Creíamos en lo que estábamos haciendo. Pensábamos que habían cruzado una frontera y nos representaban una amenaza, que ponían en riesgo el suministro petrolero mundial. Se puede discutir si eso siempre fue así o no, pero eso era lo que creíamos y teníamos ese respaldo. Y todo eso era cierto y la moral estaba por las nubes. No me puedo imaginar cómo es ahora. Cuando dicen nadie nos atacó, fuimos nosotros los que atacamos. Nadie nos respalda. Vemos que todo se desmorona. ¿Y qué diablos está saliendo de la Casa Blanca? No me imagino luchar en esas... De hecho, eso mismo se lo comenté a un amigo joven mío. Se graduó de la Academia Militar de West Point hace 5 años y acaba de cumplir su compromiso con el ejército. Ahora está fuera.
pero todavía está en contacto con compañeros que siguen dentro. Y, ya sabes, el tipo con el que hablé es un oficial de alto rango, pero trata con gente de menor grado, y dijo que es lo mismo, escucha lo mismo de sus compañeros. Sí, es evidencia anecdótica, pero nos llega desde un par de fuentes distintas, y no escucho a nadie decir, esto está genial. Estamos de maravilla, no se oye eso. No podría estar mejor, tampoco. Sí, no lo ven. No ven salida. Ven que, ya sabes, hemos entrado en una trampa, estamos acorralados y ustedes preguntan cómo salimos. Y tenemos que esperar que el presidente Trump recupere la cordura. No es algo bueno en lo que basarse, pero así están las cosas. No me hago ilusión. Bueno, gracias por venir, Larry. Como siempre, agradecemos mucho que nos digas la verdad sin rodeos sobre todo esto. Y recuerda que estás en sonar21.com. Siempre publicas muy buena información allí. Así la gente no tiene que esperar hasta la próxima vez que vengas, porque pasan demasiadas cosas y muy rápido como para perdérselas. Así que entra en sonar21.com y estarás al día sobre la realidad tanto como cualquiera. Muchas gracias. Y nos vemos todos en el próximo Daniel Davis Steve Dive.